Si te encuentras en un departamento de marketing o de ventas, estás pensando en hacer alguna estrategia de marketing y no sabes el concepto, si tu empresa es business to business o business to consumer, B2C o B2B, yo te invito a que veas este video, es muy importante para ti. Tenemos que entender un poco las diferencias que existen y cómo eso impacta en nuestras estrategias de marketing. Entonces, una vez más te doy la bienvenida a esta cápsula de contenido valioso en temas de marketing para compañías y te invito a que veas este video, que comentes, des like, nos sigas, nos ayudes a crecer e impulsionar este canal para llegar cada vez con mejor y mayor contenido a una audiencia que necesita o está dentro del mundo de los negocios, de las empresas y necesita tener una voz, una orientación o una consultoría sobre marketing. Mi nombre es Julio César Arango, soy representante de Mark Lovers y el día de hoy quiero contarte un poquito sobre las diferencias que existen entre el business to business y el business to consumer. Son, digamos, si bien compartimos el marketing en muchas tácticas, en lo que tiene que ver con muchas tácticas, es importante saber qué hablamos con cada uno de los dos términos y cuáles son las herramientas que efectivamente funcionan para cada uno de ellos. Porque no podemos pensar, por ejemplo, una relación business to business, que es de empresas a empresas, y ya vamos a profundizar un poquito más de qué se trata cada una. No podemos hacer, por ejemplo, cosas masivas o netamente emocionales porque probablemente la forma de consumo de una empresa a otra es muy diferente a la que tiene una empresa con un cliente consumidor directo. Entonces, sin más preámbulos, vamos un poco a examinar cómo son estos conceptos, qué impacta, o a darte algunos ejemplos como tácticos y prácticos y cosas se pueden implementar también o puedes diferenciar en tu estrategia de marketing, ya sea online o también presencial, porque por supuesto esto llega a cualquiera de nuestros usuarios y aplica para diferentes industrias y empresas. Entonces, básicamente lo que tenemos que entender es que business to business, que tiene un acrónimo como B2B o B2B, este tipo de negocios son negocios que venden a otras empresas, ¿no? Entonces, a diferencia de aquellos que son consumidos directamente por un consumidor final, en el caso de business to client, estas empresas se dedican principalmente a tener modelos que satisfacen necesidades, servicios, productos para otras empresas. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, una constructora que debe comprar, no sé, cemento, por ejemplo, esta constructora es una empresa y la cementera es otra empresa. Entonces, ambas hacen negocios y esto se denomina como una estrategia de comercialización business to business. Entonces, es muy importante entender que esto pasa en todos los ámbitos de todas las industrias y de todas las empresas que tenemos y que tu estrategia debería estar alineada o orientada a una de estas condiciones de las que estamos hablando. Por otro lado, business to client, en el caso de business to client, el acrónimo es B2C o B2B, ¿sí? Ese sería como el acrónimo en inglés, en español. Y básicamente son empresas que realmente apuntan a vender un producto, un servicio, pero de una forma un poco más masiva, ¿no? ¿Por qué más masiva? Porque ellos van directamente a los consumidores. Por eso la palabra dice business to consumer. Es muy importante hacer esta diferencia. ¿Por qué? Porque en este caso, ya les di el ejemplo de la cementera, ustedes imaginarán cuánto es el volumen en facturación y el volumen de venta que tiene una cementera para constructoras, por ejemplo. Eso tiene unos volúmenes y tiene un tamaño de dimensión de negocio que es muy diferente al que nosotros vamos a encontrar en las estrategias de business to consumer. ¿Por qué? Porque las estrategias de business to consumer, como van directamente al consumidor final, entonces, normalmente son cosas, artículos personales, ropa, comida, supermercado, son, digamos, todas las cosas que nosotros tenemos en nuestra logística del día a día de consumo como usuarios. En este caso, los negocios son más pequeños. En el caso de business to consumer, ahí lo que hacemos son negocios entonces de un volumen muy grande, hablamos de masividad, y sí de un ticket medio más bajo. Entonces, digamos, el negocio en el caso de business to consumer está en la masividad, mientras que en el business to business está en la hipersegmentación del mercado, de lo que apunta la empresa para poderle comercializar a las otras empresas. Bien, entonces, habiendo entendido esto, lo primero que tenemos que entender es que business to business tiene un proceso de compra
extenso, demora meses en cerrar un negocio. ¿Por qué? Porque tiene que entrar en contacto, entrar por un funnel comercial donde la persona lleva la propuesta. Hay varias personas o varias empresas que se postulan al cometido de la licitación o del negocio que se va a cerrar. La empresa normalmente tiene una junta directiva o un comité destinado para definir quiénes son las personas que finalmente van a hacer ese proceso y con quién van a contratar. Hay temas de abogados en temas de contratación, hay temas de personas que están en el área de compras que tienen que hacer también como unas investigaciones de mercado para ver cómo está, digamos, esos servicios o productos vendiéndose y de qué manera se están vendiendo. Business to business se preocupa, sí, por hacer negociaciones muy racionales, muy efectivas, porque hay muchas personas involucradas, hay juntas que deciden, hay profesionales de diferentes áreas que entienden cuál es la mejor forma de contratar o cómo hacerse de ese producto, servicio, materia prima que se necesita para, por supuesto, después hacer sus propias producciones o serviciones, depende del tipo de empresa. Entonces, es muy importante entender que business to business normalmente tiene estrategias que son mucho más personalizadas, tienen unas estrategias que son mucho más corporativas, más premium, con un lenguaje de comunicación un poco más orientado hacia algo racional, porque las personas que allí, todo ese conjunto de personas que tienen que tomar decisiones, necesitan tomar decisiones informadas. Entonces, por ejemplo, cuestiones en lo que tiene que ver con la comercialización de business to business, mostrar casos de éxito, mostrar cantidad de clientes, portfolio, capacidad de proveer esos productos, comunicar también el modelo de negocio que esa empresa tiene, porque probablemente al no ser algo masivo es algo que necesita explicación, que necesita profundizar en el modelo de negocio. Como decía, el marketing business to business, nosotros somos acá especialistas en Mark Lovers, entonces si tienes alguna pregunta, algún comentario, puedes dejarlo aquí en los comentarios, nosotros con mucho gusto lo canalizamos, o si no, te invitamos a tener una consulta comercial, dejamos acá en nuestros comentarios el link para que puedas tener una consulta comercial con nosotros. Pasando al otro tema, a business to consumer, que en este caso entonces sería, como había mencionado, la sigla de B2C. En este caso, sí hablamos, por el contrario, de campañas que son mucho más apelativas a la emoción. Entonces el usuario, el consumidor final, él apela más a la emoción, a la necesidad del momento, a avisos o cosas que sean más experienciales, a canales y medios también mucho más masivos como redes sociales como Facebook, TikTok, etcétera, ¿no? Digamos que toda la suite de Meta, por ejemplo, esos serían plataformas en las cuales yo puedo promocionar productos muy fácilmente de estas características porque van a una masividad. Entonces, ya entendiendo un poquito más los conceptos, entendiendo que business to business apunta más a empresas, business to client apunta más al consumidor final con sus propias características, entendemos de que hay diferentes cuestiones que debemos contemplar a la hora de pensar o hacer estrategias para ese tipo de negocio, ese tipo de marketing que es diferencial en cada una de las instancias. Entonces, lo primero que tenemos que entender es si estamos en una empresa que es business to business, necesitamos trabajar con bases de datos segmentadas, planes de relacionamiento con usuarios. ¿Eso qué implica? Eso implica comunicarnos no solamente desde el área comercial que tiene que estar alineada con marketing. Normalmente en el caso de business to business, las estrategias de marketing tienen mucha alineación con ventas. Entonces los resultados de ventas al final son los que terminan también apalancando o demostrando el poder que el marketing está teniendo en ese momento. ¿Por qué? Porque normalmente los vendedores acercan una propuesta, pues los vendedores tienen que estar respaldados por comunicación efectiva, por materiales que apoyen la marca, que generen recordación, la explicación oportuna en el momento oportuno de la decisión de compra, que eso lo va acompañando el comercial, pero que tiene que tener todas las herramientas, los recursos, el mail que llega a la persona de recordación, el material de merchandising que permite que estén recordando nuestra empresa y nuestro modelo de negocio de manera permanente. Entonces, digamos que las acciones de business to business implican tener relaciones concretas con un sector del mercado. ¿Por qué? Porque son unas empresas determinadas las que van a comprar mi producto, mi servicio,
no es una masividad, entonces yo tengo que tener claramente quiénes son esas empresas, qué hacen, quiénes son los decisores de compra, relacionarme con esa gente, enviarle email marketing, mostrar con autoridad que la marca mía y el negocio que yo estoy promocionando es un negocio que sabe, que conoce, que va a dar la solución mejor para esa empresa. Por esa razón, el marketing business to business también implica mucha alineación y entendimiento del modelo de negocio. Muchas veces son empresas que tienen modelos de negocios que son de difícil comercialización, que es difícil explicar a las personas cómo ocurre, digamos, el proceso de producción o del servicio. Y en ese caso, entonces, el marketing tiene que hacer un gran esfuerzo por entender muy bien ese modelo de negocio para después comunicarlo de una forma asertiva, no a una masividad, sino a estas personas en particular que son tomadores de decisión en la adquisición de un producto o servicio que una empresa le vende a otra. Entonces ahí es muy importante hacer los roadmap comerciales, mezclarlos, esos roadmap con acciones también que sean input de ventas, pero también desde acciones de marketing digital o de marketing tradicional en eventos, en ferias específicas del sector. Ahí siempre vamos a encontrar un lugar muy óptimo, muy fértil para poder llevar adelante las estrategias que tienen que ver con el marketing, que es orientado business to business. Por otra parte, tenemos lo que tiene que ver con business to consumer o B2C, que en ese caso, como mencionaba, tenemos que hacer estrategias mucho más apelativas. Entonces, la promoción, el descuento, ¿no? Ese tipo de acciones. También, por supuesto, el merchandising, pero ya no un merchandising por ahí muy direccionado, sino un merchandising más de gente que está pasando en la calle y le reparto un flyer, le reparto un producto, le doy el producto para que lo pruebe, para que después lo consuma, si es un lanzamiento de un producto. Entonces, digamos que son estrategias diferentes. Pero dada nuestro enfoque business to business, entonces yo sí te hago esa reflexión. Y aprovecho nuevamente para recordarte de que nos des like, compartas este contenido para quien creas que sea importante y por favor suscríbete a este canal porque de esa forma nosotros nos vamos a motivar más a hacer estos contenidos y a poderte llevar un contenido de valor que te sirva en tu puesto de trabajo, en tu posición o mismo en lo que estás en este momento emprendiendo o generando dentro de tu compañía. Pero básicamente, para terminar un poco de alinear estos conceptos que venimos hablando, necesitamos entender que las tácticas que son de business to consumer no son las mismas de business to business. Eso es muy importante. Las tácticas que son de business to business, volvamos a recordar, son de relacionamiento. Nosotros no relacionamos con una base de clientes y esa relación parte de las diferentes comunicaciones que estructuran y explican el modelo de negocio de producto o servicio en sus características, condiciones, precio, propiedades, virtudes, etc. Mientras que por el otro lado, lo que nosotros abordamos en Business to Consumer es más la experiencia del usuario en el sentido sensorial, en la emotividad, en esa necesidad de urgencia, de compra por oferta, de un 2x1, de una cuestión masiva, de unas comunicaciones muy impactantes en lo visual, que no significa que las de business to business no sean impactantes visual, pero tienen sí un lenguaje que es impactante dentro de un lenguaje corporativo, un lenguaje que muestra profesionalismo. Por eso también aplicar, por ejemplo, gráficas del mundo business to consumer, B2C, al mundo B2B a veces puede ser problemático porque no es la misma manera de expresarse, no es la misma comunicación, son formas diferentes. Recordamos que business to business tiende a la cuestión más profesional, más acabada, de mayor calidad y sin tantos recovecos porque la información que hay allí normalmente es una información técnica y debe de ser técnica para que estos grupos de decisión finalmente pues tomen la decisión por la compañía nuestra, puedan suministrar esos materiales, la información necesaria para la toma de decisión. Mientras que en el caso de productos o servicios que son para un público más masivo, en ese caso apelamos más a la emoción, a la rapidez, al consumo urgente, a la rotación del stock, digamos, son otro tipo de tácticas y técnicas. Entonces, para no profundizar mucho más, nos queda entonces claro los dos conceptos que acabamos de marcar. Voy a seguir haciendo otros contenidos en los cuales voy a continuar hablando algunas tácticas o casos de éxito, cosas puntuales de este tipo de estrategias, que son estrategias en las que nosotros, por supuesto, somos especialistas. Y te invito entonces a que nos sigas, a que comentes
Y si tienes alguna consulta comercial, si tienes alguna necesidad dentro de tu compañía, necesitas una consultoría, estás un poco desorientado, por ahí tienes algún equipo que estás dirigiendo, pero por ahí les falta un poco más de estrategia o les falta un poco más de estructura, de metodología. En ese caso, pues te invito a que tengamos una asesoría personalizada. Dejamos aquí en la descripción el link y así podemos ayudarte. Bueno, no siendo mucho más, muchas gracias por haber visto este contenido hasta el final y nos vemos en la próxima cápsula de contenido.